Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos nuevamente a nuestra sección de lectura del libro Durantia. Hoy vamos con el documento 111, el cual trata sobre el ajustador y nuestra alma. Muy importante ese tema. Antes de iniciar, entonces, vamos a dejar un momento en silencio para poner esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien. Entonces, los dejo con Flor para dar inicio a la lectura de hoy. Adelante, Flor. Gracias, Carlitos. Bien. Documento 111, el ajustador y el alma. La presencia del ajustador divino en la mente humana hace imposible para siempre que la ciencia o la filosofía alcancen una comprensión satisfactoria del alma evolutiva de la personalidad humana. El alma morontial es hija del universo y tan solo se la puede llegar a conocer a través del discernimiento cósmico y del descubrimiento espiritual. El concepto de un alma y de un espíritu residente no es nuevo en Urantia. Ha aparecido frecuentemente en los diversos sistemas de creencia del planeta. Muchas de las fes orientales, así como también algunas de las occidentales, han percibido que el hombre es divino en su linaje, así como también humano en su herencia. La sensación de la presencia interior, además de la omnipresencia exterior de la deidad, por largo tiempo ha formado parte de muchas religiones urantianas. Los hombres han creído por mucho tiempo que existe algo que crece dentro de la naturaleza humana, algo vital que está destinado a perdurar más allá del corto tramo de la vida temporal. Antes de que el hombre se diera cuenta de que un espíritu divino engendró su alma en evolución, se creía que ésta residía en diversos órganos físicos: el ojo, el hígado, el riñón, el corazón y más adelante el cerebro. El salvaje asociaba el alma con la sangre, el aliento, la sombra y aún con el reflejo del yo en el agua. En el concepto del Atman, los maestros hindúes verdaderamente se aproximaron a una apreciación de la naturaleza y presencia del ajustador, pero no supieron distinguir la copresencia del alma en evolución y potencialmente inmortal. Los chinos, sin embargo, reconocieron dos aspectos del ser humano, el yang y el yin, el alma y el espíritu. Los egipcios y muchas tribus africanas también creían en dos factores, el ka y el ba. Por lo general, no se consideraba el alma preexistente, tan solo el espíritu. Los habitantes del Valle del Nilo creían que todo individuo favorecido había recibido como don al tiempo de su nacimiento o poco después un espíritu protector que llamaban el Ka. Enseñaban que este espíritu guardián permanecía con el sujeto mortal a lo largo de la vida y pasaba delante de él al estado futuro. En las paredes de un templo de Luxor se ilustra el nacimiento de Amenhotep III y el pequeño príncipe se retrata en los brazos del dios del Nilo y junto a él hay otro niño de apariencia idéntica al príncipe que es un símbolo de esa entidad que los egipcios llamaban el Ka. Esta imagen esculpida se completó en el siglo XV antes de Cristo. El Ka se consideraba un genio espiritual superior que deseaba guiar al alma mortal asociada hacia caminos mejores de vida temporal, pero más específicamente, influir sobre las fortunas del sujeto humano en el más allá. Cuando un egipcio de ese periodo moría, se esperaba que su Ka lo estaría guardando del otro lado del gran río. Al principio se suponía que tan solo los reyes tenían Ka, pero finalmente se llegó a creer que todos los hombres rectos lo poseían. Un gobernante egipcio, al hablar del Ka dentro de su corazón, dijo:
No hice caso omiso de sus palabras. Temía transgredir su guía. Por ello prosperé grandemente, así que triunfé en virtud de lo que se me indujo que hiciera. Fui distinguido por su guía. Muchos creían que el Ka era un oráculo de Dios en todos. Muchos creían que debían de transcurrir la eternidad con el regocijo del corazón en el favor del Dios que está en ti. Cada raza de mortales urantianos evolutivos tiene una palabra que equivale al concepto del alma. Muchos pueblos primitivos creían que el alma observaba el mundo a través de los ojos humanos. Por ello, temían tan intensamente la malevolencia del mal de ojo. Por mucho tiempo han creído que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Dice el Rig Veda, mi mente habla a mi corazón. Aquí nos dan una introducción a lo que es el tema de aquí y vemos que este concepto ya existía. Claro, hace falta la revelación como la tenemos ahora para poder poner exactamente en el lugar donde va ese concepto que ya existía y ahora dándole el lugar adecuado y sabiendo exactamente su procedencia, de dónde viene y para qué está dentro de nosotros y dónde dentro de nosotros está y cómo tiene cierta influencia en nuestra vida y por supuesto, pues en nuestra sobrevivencia, ¿no? Bueno, esa es la introducción. Si no hay ninguna pregunta, que creo que aún es un poco temprano para que las haya o la haya, le voy a pasar el micrófono a Rita. 1. La mente terreno de elección. Aunque la tarea de los ajustadores es de naturaleza espiritual, deben, por fuerza, hacer todo su trabajo sobre una base intelectual. La mente es el terreno humano del cual el espíritu monitor debe evolucionar el alma morontial con la cooperación de la personalidad anfitriona. Existe una unidad cósmica en los distintos niveles mentales del universo de los universos. Los yos intelectuales tienen su origen en la mente cósmica, tal como las nebulosas tienen su origen en las energías cósmicas del espacio universal. En el nivel humano, por lo tanto personal, de los yos intelectuales, el potencial de evolución espiritual se torna dominante con el consentimiento de la mente moral, debido a las dotes espirituales de la personalidad humana, juntamente con la presencia creadora de una entidad de valor absoluto en tales yos humanos. Pero tal dominio del espíritu sobre la mente material requiere dos experiencias. Esta mente debe haber evolucionado a través del ministerio de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Y el yo material, personal, debe elegir cooperar con el ajustador residente para crear y fomentar el yo morontial, el alma evolucionaria y potencialmente inmortal. La mente material es la arena en la cual viven las personalidades humanas. Tienen autoconciencia, toman decisiones, eligen a Dios o lo abandonan, se eternizan o se destruyen en sí mismos. La evolución material te ha proveído con una máquina vital, tu cuerpo. El Padre mismo te ha dotado de la realidad espiritual más pura conocida en el universo, tu ajustador del pensamiento. Pero en tus manos, sujeta a tu libre albedrío, se te ha dado la mente, y es por la mente por la que vives o mueres. Qué interesante todo esto, ¿no? Es dentro de la mente y con la mente que tomas esas decisiones morales que te permiten alcanzar semejanza con el ajustador, que es semejanza con Dios. La
prestados a los seres humanos para uso durante una vida material. Y según usen esta mente, estarán o aceptando o rechazando el potencial de la existencia eterna. La mente es prácticamente todo lo que tienes de realidad universal, que está sujeta a tu voluntad. Y el alma, el yo morontial, ilustrará fielmente la cosecha de las decisiones temporales que hace el yo mortal. La conciencia humana descansa suavemente sobre el mecanismo electroquímico que está más abajo y toca delicadamente el sistema de energía espíritu morontial que está más arriba. Durante su vida mortal, el ser humano nunca está plenamente consciente de ninguno de estos dos sistemas. Por lo tanto, debe trabajar en la mente de la cual está consciente. Y no es tanto lo que la mente comprende, sino más bien lo que desea comprender, aquello que asegura la supervivencia. No es tanto cómo es la mente, sino cómo está tratando de ser la mente lo que constituye la identificación espiritual. No es tanto que el hombre esté consciente de Dios, cuanto que el hombre anhele a Dios, lo que resulta en la ascensión en el universo. Lo que eres hoy no es tan importante como lo que llegues a ser día a día y en la eternidad. La mente es el instrumento cósmico sobre el cual la voluntad humana puede tocar la discordia de la destrucción, o sobre el cual esta misma voluntad puede extraer las melodías exquisitas de la identificación con Dios y la consiguiente supervivencia eterna. El ajustador donado al hombre es, en último análisis, impermeable al mal e incapaz de pecar, pero la mente mortal puede efectivamente ser distorsionada, torcida y volverse malvada y fea por las maquinaciones pecaminosas de una voluntad humana perversa y autogratificante. Del mismo modo, esta mente puede tornarse noble, bella, verdadera y buena, realmente grande, de acuerdo con la voluntad iluminada por el espíritu de un ser humano que conoce a Dios. La mente evolucionaria es tan solo estable y confiable cuando se manifiesta en los dos extremos de la intelectualidad cósmica, el extremo totalmente mecanizado y el extremo totalmente espiritualizado. Entre los extremos intelectuales del puro control mecánico y de la verdadera naturaleza espiritual, se interpone ese enorme grupo de mentes en evolución y en ascensión, cuya estabilidad y tranquilidad dependen de la elección de la personalidad y de la identificación con el espíritu. Pero el hombre no rinde su voluntad pasiva y servilmente al ajustador. Más bien elige activa, positiva y cooperativamente seguir la guía del ajustador cuando y como dicha guía difiere conscientemente de los deseos e impulsos de la mente mortal natural. Los ajustadores manipulan, pero nunca dominan la mente del hombre contra su voluntad. Para los ajustadores, la voluntad humana es suprema. Y muchos respetan y reverencian la voluntad humana mientras tratan de alcanzar los objetivos espirituales de ajuste del pensamiento y transformación del carácter en la arena casi sin límites del intelecto humano en evolución.
La mente es tu buque, el ajustador es tu piloto, la voluntad humana es el capitán. El dueño del barco mortal debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para guiar a su alma ascendente a los puertos morontiales de la supervivencia eterna. Solo mediante el egoísmo, la pereza y el pecado puede la voluntad del hombre rechazar la guía de un piloto tan amante y finalmente naufragar su carrera mortal en los acantilados malignos de la misericordia rechazada y contra las rocas del pecado aceptado. Con tu consentimiento, este piloto fiel te conducirá con seguridad a través de las barreras del tiempo y de los obstáculos del espacio a la fuente misma de la mente divina y aún más allá, aún hasta el Padre paradisíaco de los ajustadores. Es precioso este numeral, precioso, realmente muy lindo. Fíjese qué interesante porque habla de la voluntad, ¿no? Y yo creo que hay que darle bastante importancia a la voluntad para poder realmente ponernos a tono con el ajustador y realmente decir hacer la voluntad del Padre, ¿no? Pero hay que ponerse en la presencia del Padre, como yo digo todos los días, y pedirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero también creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Sí, José Luis. Sí, por ahí en alguno del un párrafo, en el penúltimo, el antepenúltimo, habla de que el ajustador de pensamiento manipula, pero deja, podría decirse, el libre albedrío. En el documento 108 recuerdo, es que estos, desde el 107 hasta este 111 que habla de los ajustadores de pensamiento, en el 108 en el 5.5 habla de que no, los ajustadores de pensamiento, por lo regular, no están para ayudarnos y casi no tienen comunicación. Entonces aquí habla de cierta manipulación. Ahora bien, ¿en qué forma manipularán para que nuestros actos es a través de un acto moral, pero en qué forma hacen que se complique nuestra vida para que nosotros actuemos moralmente? Yo no creo que los ajustadores nos hagan la vida difícil a nosotros. O sea, como diciendo en el día a día, me parece a mí que su comunicación y todo lo que ellos puedan hacer es como algo más grande, ¿entendés? Yo creo que nosotros tenemos un séquito atrás nuestro que son los que nos van ayudando en el día a día, pero no precisamente el ajustador. Puedo estar muy errada en lo que yo pienso, pero creo que es así, creo que es así. Pero también entiendo de que hay cosas donde no pueden interceder, ¿entendés? Yo creo que eh, es como que uno dice, bueno, esta es mi vida, yo tengo que pasar por esto, me va pasando esto, pero si yo me manejo con sentido común, con buena voluntad, soy honesta en mis sentimientos, en mis pensamientos, es como que yo voy de alguna forma de la mano de los ajustadores y de todo lo que estén alrededor mío. ¿Entendés? Me va permitiendo. Yo así lo veo, así lo siento. Yo no sé cómo te digo, puede que esté muy errada, pero es lo que yo siento, ¿no? No, está bien y creo que todas las decisiones que tomamos van desde en el momento en que se nos otorga el ajustador de pensamiento, en calidad, todas las decisiones morales que hagamos a través de nuestra carrera, como seres humanos, pues es basada nada más en decisiones morales. Eh, te lo agradezco, Rita, y por ahí Elenita quiere participar. Sí, adelante, Elenita. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Nada más quería pues resaltar lo que, pues yo creo que si le ponemos tal vez un poco de más atención a lo que acabamos de leer y bueno, si lo volvemos a leer, tal vez podamos encontrar un poco de iluminación al respecto. En el 1.8 de este documento dice que los ajustadores manipulan, pero nunca dominan la mente del hombre contra su voluntad. Para los ajustadores, la voluntad humana es suprema. Entonces, eh, y de ahí, bueno, si leemos más abajo, pues estamos hablando de que nos están diciendo que eh, la mente es un buque, es nuestro buque y el ajustador es nuestro piloto. Entonces, no es, el ajustador no tiene un control 100% sobre nuestra mente, simplemente es un guía. Y la manipulación yo creo que es de acuerdo no sé, al momento, la manera de guiar, porque para eso es un piloto, ¿no? Es lo que dice en el 1.9 de este documento. Lo podemos seguir leyendo, pero bueno, pienso que redundar. Gracias. Gracias, Elenita. Octavio, Fíjense que el contexto de la palabra manipular a lo mejor se oye como feo, o se oye así como impositivo, pero no, manipular es intervenir, ¿sí? Es operar. Entonces yo creo que desde ese punto de vista los ajustadores de pensamiento en ningún momento nos forzan a algo, simplemente nos advierten, nos ayudan. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a dar mi experiencia. Yo no era una persona muy moral que digamos, ¿no? Siempre fui todo lo contrario. Entonces, ahora, antes de que me sucedan cosas, como que hay una advertencia, y yo creo que es mi ajustador de pensamiento, porque hago cosas morales que antes no hacía. Entonces, yo siento que ha habido un cambio en mí. Por ejemplo, la otra vez aquí en México hay dos billetes que son, esos entre muchos ejemplos que les puedo dar, pero así rápido. Hay dos billetes que son muy parecidos, uno es de 500 pesos y el otro es de 20. Y una vez una señora me pagó 100 pesos con billetes de 20, pero iban dos de a 500. Yo cuando en mi vida hubiera regresado esos dos de a 500. Sin embargo, hubo una advertencia, hubo un aviso en mí que me hizo regresarse los dos billetes de 500 para cambiárselos por dos de a 20. Entonces, a eso me refiero, no sé si sirva de algo, que es cuando tu ajustador de pensamiento de alguna manera te advierte o te manipula en un contexto no de obligación, sino de aportación, ¿verdad? Como de intervenir para que hagas cosas que ahora debes de hacer, pues si estás comprometido con la voluntad de Dios, ¿no? Espero haberme explicado y gusto saludarlos. gracias, Hiller. Bueno, adelante, Elenita. Va. 2. La naturaleza del alma. A lo largo y a lo ancho de las funciones mentales de la inteligencia cósmica, la totalidad de la mente domina las partes de la función intelectual. La mente, en su esencia, es una unidad funcional. Por lo tanto, la mente no deja nunca de manifestar esta unidad constitutiva, aun cuando se encuentra dificultada y obstaculizada por las acciones y elecciones tontas de un yo descarriado. Y esta unidad de la mente invariablemente busca la coordinación del espíritu en todos los niveles de su asociación con los yoes de dignidad volitiva y prerrogativas de ascensión. La mente material del hombre mortal es el telar cósmico que lleva el tejido morontial sobre el cual el ajustador del pensamiento reside. Teje los diseños espirituales de un carácter universal, de valores duraderos y significados divinos. Un alma sobreviviente de destino último y carrera sin fin. Un finalista potencial. La personalidad humana se identifica con la mente y el espíritu vinculados en enlace funcional por la vida en un cuerpo material. Este enlace funcional de mente y espíritu no da como resultado una combinación de las cualidades o atributos de la mente y del espíritu, sino más bien da un valor universal enteramente nuevo, original y único, de perduración potencialmente eterna, el alma. Existen tres
y no dos factores en la creación evolucionaria de tal alma inmortal. Estos tres antecedentes del alma morontial humana son la mente humana y todas las influencias cósmicas antecedentes a ella y relacionadas con ella, el espíritu divino, que mora en esta mente humana y todos los potenciales inherentes en tal fragmento de espiritualidad absoluta, juntamente con todas las influencias y factores espirituales asociados en la vida humana. La relación entre la mente material y el espíritu divino, que connota un valor y lleva un significado que no se encuentra en ninguno de los factores contribuyentes a dicha asociación. La realidad de esta relación singular no es ni material ni espiritual, sino morontial. Es el alma. Desde hace mucho, los seres intermedios, han dominado esta alma evolutiva del hombre, la mente intermedia, para distinguirla de la mente material o más baja y la mente cósmica o más elevada. Esta mente intermedia es realmente un fenómeno morontial, puesto que existe en el reino entre lo material y lo espiritual. El potencial de tal evolución morontial es inherente en los dos impulsos universales de la mente. El impulso de la mente finita de la criatura de conocer a Dios y alcanzar la divinidad del Creador, y el impulso de la mente finita como Creador de conocer al hombre y alcanzar la experiencia de la criatura. Esta transacción excelsa de evolución del alma inmortal es posible porque la mente mortal es primero personal y, segundo, está en contacto con las realidades superanimales. Posee un dote supermaterial del ministerio cósmico que asegura la evolución de una naturaleza mortal capaz de hacer decisiones morales, afectando de este modo un contacto creador bona fide con los ministros espirituales asociados y con el ajustador del pensamiento residente. El resultado inevitable de tal espiritualización por contacto de la mente humana es el nacimiento gradual de un alma, el vástago conjunto de una mente ayudante dominada por una voluntad humana que ansía conocer a Dios, trabajando en enlace con las fuerzas espirituales del universo que están bajo el control de un fragmento real de Dios, mismo de toda creación, el monitor misterioso. Así, la realidad material y moral del yo trasciende las limitaciones temporales de la máquina de vida física y alcanza una nueva expresión e identificación en el vehículo en evolución para la continuidad del yo, el alma morontial e inmortal. Bueno, si hay dudas, preguntas, cuestiones, ahí tenemos a Florcita que nos ayude. Bueno, parece que todo quedó clarito, ¿cierto? Entonces, vamos a pasarle el mic a Marlene. Gracias. Tercero, el alma en evolución. Los errores de la mente mortal y las equivocaciones de la conducta humana pueden atrasar marcadamente la evolución del alma, aunque no pueden inhibir dicho fenómeno morontial una vez que éste haya sido iniciado por el ajustador residente con el consentimiento de la voluntad de la criatura. Pero en cualquier momento, previamente a la muerte mortal, esta misma voluntad material y humana tiene el poder de rescindir dicha elección y rechazar la supervivencia. Después de la supervivencia, el mortal ascendente aún tiene esa prerrogativa de elección de rechazo en la vida eterna. En cualquier momento, antes de la fusión con el ajustador, la criatura en evolución y en ascensión puede elegir abandonar la voluntad del Padre del paraíso. La fusión con el ajustador señala el hecho de que el mortal ascendente ha elegido perdurablemente y sin ninguna reserva a hacer la voluntad del Padre.
Durante la vida en la carne, el alma en evolución tiene la posibilidad de reforzar las decisiones supermateriales, supramateriales podría ser, de la mente mortal. Siendo supermaterial, el alma no funciona por sí misma en el nivel material de la experiencia humana. Tampoco puede esta alma subespiritual, sin la colaboración del espíritu de la deidad, tal como el ajustador, funcionar por encima del nivel morontial. Tampoco toma el alma las decisiones finales hasta que la muerte o la traslación al cielo la divorcien de la asociación material con la mente mortal, excepto cuando si esta mente material delega dicha autoridad libre y de buena gana a dicha alma mortal de fusión asociada. Durante la vida, la voluntad mortal, el poder de la personalidad de decisión y elección reside en los circuitos materiales de la mente. A medida que procede el crecimiento mortal terrestre, este yo, con sus invalorables poderes de elección, se vuelve cada vez más identificado con la entidad emergente del alma morontial. Después de la muerte y después de la resurrección, en el mundo de estancia, la personalidad humana está completamente identificada con el yo morontial. El alma, de este modo, es el embrión del futuro vehículo morontial de la identidad de la personalidad. Al principio, esta alma inmortal es de naturaleza totalmente morontial, pero posee tal capacidad de desarrollo que invariablemente asciende a los niveles de verdadero espíritu de valor de fusión con los espíritus de la deidad, generalmente con el mismo espíritu del Padre Universal que inició tal fenómeno creador en la mente de la criatura. Tanto la mente como el ajustador divino están conscientes de la presencia y de la naturaleza diferencial del alma en evolución. El ajustador plenamente, la mente parcialmente. El alma se vuelve cada vez más consciente tanto de la mente como del ajustador como identidades asociadas proporcionalmente a su propio crecimiento evolucionario. El alma comparte las El alma comparte las cualidades tanto de la mente humana como del espíritu divino, pero persistentemente evoluciona hacia el aumento del control espiritual y del dominio divino a través de la acción de fomentar una fusión de la mente cuyos significados tratan de coordinar con el verdadero valor espiritual. La carrera mortal, la evolución del alma, es no tanto un periodo de prueba como un periodo de capacitación. La fe en la supervivencia de los valores supremos es el corazón de la religión. La experiencia religiosa genuina consiste en la unión de los valores supremos y de los significados cósmicos con una realización de la realidad universal. La mente conoce cantidad, realidad y significados, pero la cualidad, los valores, se sienten. Lo que siente es la creación mutua de la mente que sabe y del espíritu asociado que la hace real. Siempre y cuando el alma morontial evolutiva del hombre se satura de verdad, belleza y bondad como valor, realización de la conciencia acerca de Dios, el ser resultante se volverá indestructible. Si no hay supervivencia de los valores eternos en el alma evolutiva del hombre, entonces la existencia mortal no tiene significado y el alma y la vida misma es una ilusión trágica. Pero es siempre verdad. Lo que comenzáis en el tiempo, lo terminaréis indudablemente en la eternidad, si es que vale la pena terminarlo. ¿Alguna observación? De lo contrario, entonces, por favor, Rita. 4. La vida interior. El reconocimiento es un proceso intelectual que consiste en ubicar las impresiones sensoriales recibidas del mundo exterior en los esquemas de la memoria del individuo. Comprender implica que esas impresiones sensoriales reconocidas y sus esquemas de memoria asociados han sido integrados u organizados en una red dinámica de principios. Los significados se derivan de la combinación del reconocimiento y la comprensión.
Los significados son inexistentes en un mundo totalmente material o sensorial. Los significados y los valores se perciben tan solo en las esferas más interiores o supermateriales de la experiencia humana. Todos los avances de la verdadera civilización nacen en este mundo interior de la humanidad. Es tan solo la vida interior la que es realmente creadora. Las civilizaciones difícilmente podrán progresar si la mayoría de la juventud de cualquier generación dedica sus intereses y energías al perseguimiento materialista del mundo sensorial o exterior. Los mundos interior y exterior tienen un esquema de valores distinto. Cualquier civilización se encuentra en peligro si 3/4 de su juventud se dedican a profesiones materialistas y al perseguimiento de las actividades sensoriales del mundo exterior. La civilización corre peligro cuando la juventud deja de interesarse en la ética, la sociología, la eugenesia, la filosofía, las artes, la religión y la cosmología. Solo en los niveles más elevados de la mente superconsciente, a medida que se inmiscuye en el mundo espiritual de la experiencia humana, podéis encontrar esos conceptos más elevados en asociación con los modelos originales eficaces que contribuirán a la construcción de una civilización mejor y más duradera. La personalidad es inherentemente creadora, pero funciona así tan solo en la vida interior del individuo. Los cristales de nieve son siempre de forma hexagonal, pero no hay dos que sean idénticos. Los niños corresponden a tipos, pero no hay dos que sean exactamente idénticos, aún en el caso de los mellizos. La personalidad concuerda con los tipos, pero es siempre única. La felicidad y el regocijo se originan en la vida interior. No puedes experimentar verdadero regocijo completamente solo. Una vida solitaria es fatal para la felicidad. Aún las familias y las naciones disfrutarán más de la vida si la comparten con otros. No puedes controlar completamente el mundo exterior, o sea, el medio ambiente. Es la creatividad del mundo interior la que está más sujeta a tu dirección, porque allí tu personalidad está tan grandemente liberada de las cadenas de las leyes de la causalidad antecedente. Existe en asociación con la personalidad una soberanía limitada de la voluntad. Puesto que esta vida interior del hombre es verdaderamente creadora, cada persona tiene la responsabilidad de elegir si esta creatividad será espontánea y totalmente azarosa o controlada, dirigida y constructiva. ¿Cómo puede una imaginación creativa producir niños valiosos si el escenario sobre el que actúa ya está atiborrado de prejuicio, odio, temores, resentimientos, venganza e intolerancias? Las ideas pueden originarse en los estímulos del mundo exterior, pero los ideales nacen solo en los reinos creadores del mundo interior. Actualmente las naciones del mundo son dirigidas por hombres que tienen superabundancia de ideas, pero gran pobreza de ideales.
Esta es la explicación de la pobreza, divorcio, guerra y odios raciales. Este es el problema. Si el hombre que goza de libre albedrío está dotado de poderes de creatividad en su fuero interior, debemos reconocer entonces que la creatividad del libre albedrío comprende el potencial de la destructividad por el libre albedrío. Y cuando la creatividad se torna destructividad, os enfrentáis con la devastación del mal y del pecado, la opresión, la guerra y la destrucción. El mal es una parcialidad de la creatividad que tiende hacia la desintegración y destrucción final. Todo conflicto es malo en cuanto inhibe la función creadora de la vida interior. Es una especie de guerra civil en la personalidad. La creatividad interior contribuye a ennoblecer el carácter a través de la integración de la personalidad y de la unificación del yo. Es por siempre verdad. El pasado es incambiable. Tan solo el futuro puede ser cambiado por el ministerio de la creatividad presente del yo interior. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Quién quiere hacer algún aporte? Yo, si me Dale, permiten. Elenita, adelante. Sí, por favor. Gracias. Nada más en este párrafo que tú leíste, lo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo estábamos estudiando fue que dice que eh, en la actualidad sobreabundan, dice las ideas, pero carecen De ideales. de ideales, exactamente. Entonces, yo creo que tiene mucha razón. Eso implica todo, porque eso va en lo ético, en lo político, en lo intelectual, o sea, en todos los campos. Y entonces, si bien es cierto, hay mucha gente que dice, no, pues es que nos hablan y parece que tienen muy buenas ideas. El problema es que efectivamente no hay una base sólida que son los ideales y ojalá fuéramos conscientes de eso, pues para nosotros, ¿verdad? Que somos lectores y estudiantes de esta bonita revelación, pues que lo internalicemos para no solamente aprendernos el libro de memoria y recitarlo ante la gente y lo que sea, sino vivir unos ideales de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Urantia en este caso. Nada más eso, gracias. Gracias, Elenita. ¿Alguien más? No veo desde acá. Pero bueno, si no hay nadie más, Sí, entonces... Verónica, perdón. Sí, Nada más, sí, nada más adelante, quería, adelante, Octavio. nada más quería pues, repetir este párrafo que lamentablemente es lo que está pasando. Y la verdad no sé de qué manera va a cambiar esto, pero es lo que está pasando ahorita aquí en nuestro planeta, dice. Dice, los mundos interior y exterior tienen un esquema de valores distinto. Cualquier civilización se encuentra en peligro si 3/4 de su juventud se dedican a profesiones materialistas y al perseguimiento de las actividades esenciales del mundo exterior. La civilización corre peligro cuando la juventud deja de interesarse en la ética, la sociología, la eugenesia, la filosofía, las artes, la religión y la cosmología. Lamentablemente es lo que estamos viviendo. Espero que pueda pasar algo para que cambien estas cosas, pero yo no lo veo posible. Gracias, gusto en saludarlos. Hay que tener fe, Octavio, hay que tener fe. Claro. Sí, exactamente yo iba a decir eso, que hay que tener fe, como dice Rita, al Sí. comentario que acaba de hacer Octavio. Sí, efectivamente vemos el panorama, para no hacer mención a nuestros hermanos, a ninguno de nuestros hermanos y a ninguna de las naciones. Pero sí podemos hacer mención de que todo este tipo de filósofos, de todas las materias que acaban de leer, muchos de estos
mm, maestros que se dedican a esto, alumnos que se dedican a esto, somos un poquito, ¿cómo se puede decir? No tan materialistas a lo que habla precisamente el tema, y no estamos tratando de exponernos, de decir, pues no, pues es que la filosofía es muy importante, no, pues esta materia es importante, ¿no? A lo que yo trato de llegar con este comentario es que somos más gente la que espiritualmente estamos trabajando al núcleo, ese pequeño de potencias, por no decir ninguna, por no mencionar ninguna, y que nosotros podemos imponernos a través precisamente de nuestra conductividad espiritual, mental, y no a través de cómo se comunican ellos de la conductividad material. Depende de cada uno de nosotros los que espiritualmente estamos llevando a cabo la lectura de la revelación, también de otras religiones que van encaminadas a lo mismo. Somos más gente de bien y no tan materialistas, pero déjenme decir esto, ¿no? Somos un poquito más humildes y más sencillos que nuestros hermanos, los que alardean de poder y de riqueza. Ese es mi comentario. Gracias, Gracias. José Luis. Coincido un poco con vos. Yo creo que hay mucha gente en el mundo que está en el camino espiritual. Mucho, no necesariamente con la revelación, pero hay mucha gente que realmente sí quiere ese cambio interior y ese Claro. cambio para su país, para su pueblo, para el mundo y todo, ¿no? Yo sí, por eso es que le decía recién a Octavio, seamos optimistas porque creo que sí, que es así. Adelante, Gracias. Juan Pablo. Sí, hola, bueno, bueno, quería también abundar sobre este tema que comentan que hay que tener fe para que todo salga bien. Yo diría que más, aparte de la fe, que es muy necesaria, es poner pues, manos a la obra nosotros. Para eso estamos nosotros, para poder fomentar en la juventud o poder alentar a la juventud en todos estos temas que nos dicen los reveladores, que la sociedad corre peligro si la juventud no pone atención a todos estos temas, filosofía, ciencia, religión, eugenesia, etcétera. Pero nosotros que tenemos algo de conocimiento, dependiendo de nuestra capacidad, y que podemos entender parte de la revelación cada vez que releemos el libro, podemos transmitir a los jóvenes, y no nomás a los jóvenes, a quien quiera, a quien esté abierto y a quien tenga la capacidad de entendimiento, para poner nuestro granito de arena y pues aparte de la fe, poner esas manos a la obra y ayudar también a los demás a comprender pues poco a poco parte de esta revelación. Ese es mi punto de vista nada más. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Bueno, 5. La consagración de la elección. Creo que aquí tenemos una buena lección. Hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una exhibición de la disposición de la criatura a compartir la vida interior con Dios, con el mismo Dios que ha hecho posible esa vida de valor y significado interior para la criatura. Compartir es semejante a Dios, es divino. Dios comparte todo con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y ellos a su vez comparten todas las cosas con los hijos divinos y las hijas Espíritu de los universos. La imitación de Dios es la clave para la perfección. Hacer su voluntad es el secreto de la sobrevivencia y de la perfección en la supervivencia. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Es la imitación de Dios. Esa es la clave. Los mortales viven en Dios, y así Dios ha querido vivir en los mortales. Así como los hombres se confían en Él, del mismo modo Él, y en primer término, ha confiado una porción de sí mismo para con los hombres. Ha consentido en vivir en los hombres y residir en los hombres, sujeto a la voluntad humana. La paz en esta vida, la supervivencia en la muerte, la perfección en la vida próxima, el servicio en la eternidad, todos estos se logran en el espíritu. Ahora,
cuando la personalidad de la criatura consciente elige someter la voluntad de la criatura a la voluntad del Padre. Y el Padre ya ha elegido hacer que un fragmento de sí mismo esté sujeto a la voluntad de la personalidad de la criatura. O sea que ya nada más es nuestro turno. Esta elección de la criatura no es un rendimiento de la voluntad. No es un rendimiento. Es una consagración de la voluntad, una expansión de la voluntad, una glorificación de la voluntad, un perfeccionamiento de la voluntad. Tal elección eleva la voluntad de la criatura del nivel de significado temporal de ese estado tanto más elevado en el que la personalidad del Hijo criatura comulga con la personalidad del Padre Espíritu. Esta elección de la voluntad del Padre es el hallazgo espiritual del Padre Espíritu por el hombre mortal. Aunque deba pasar una edad antes de que el Hijo criatura pueda verdaderamente encontrarse, de hecho, ante la presencia de Dios en el paraíso, esta elección no consiste tanto en la negación de la voluntad de la criatura, que se haga no mi voluntad, sino la tuya, sino que consiste en la afirmación positiva de la criatura. Es mi voluntad que se haga tu voluntad. Y si se hace esta elección, tarde o temprano, el Hijo que eligió a Dios hallará una unión interior, una fusión, con el fragmento residente de Dios. Mientras que este mismo Hijo, en perfeccionamiento, encontrará suprema satisfacción de la personalidad en la comunión adoradora de la personalidad del hombre y la personalidad de su Hacedor, dos personalidades cuyos atributos creativos se unen eternamente y autovolitivamente en una mutualidad de expresión. El nacimiento de otra unión eterna de la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Gracias. El micrófono queda abierto para quien guste tomar la palabra. Bueno, parece que no hay voluntarios, entonces, Marlene, el mic es tuyo. Gracias. Sexto, la paradoja humana. Muchos de los problemas temporales del hombre mortal surgen de su relación dual con el cosmos. El hombre es parte de la naturaleza, existe en la naturaleza, y sin embargo es capaz de trascender la naturaleza. El hombre es finito, pero reside dentro de él un destello de infinidad. Dicha situación dual no solo provee el potencial para el mal, sino que también engendra muchas situaciones sociales y morales cargadas de gran incertidumbre y considerable ansiedad. La valentía que se requiere para efectuar la conquista de la naturaleza y trascender a sí mismo es una valentía que puede sucumbir ante las tentaciones del autoorgullo. El mortal que puede trascender a sí mismo podría rendirse a la tentación de deificar su propia autoconciencia. El dilema mortal consiste en el doble hecho de que el hombre está encadenado a la naturaleza, mientras que al mismo tiempo posee una libertad única, la libertad de la elección y acción espiritual. En los niveles materiales del hombre se encuentra subordinado a la naturaleza, mientras que en los niveles espirituales triunfa sobre la naturaleza y sobre todas las cosas temporales y finitas. Dicha paradoja es inseparable de la tentación, del mal potencial, de los errores de decisión, y cuando el yo se vuelve orgulloso y arrogante, es posible que evolucione el pecado. El problema del pecado no existe por sí mismo en el mundo finito. La finitud en sí no es mala ni pecaminosa. Un creador infinito hizo al mundo infinito. Es la obra de sus hijos divinos y por lo tanto debe ser bueno. Es el mal uso, la distorsión y la perversión de lo finito lo que da origen al mal y al pecado. El espíritu puede dominar la mente, entonces la mente puede controlar la energía, pero la mente puede controlar la energía solo a través de su propia manipulación inteligente de las
de los potenciales metamórficos inherentes en el nivel matemático de las causas y efectos de los dominios físicos. La mente de la criatura no controla inherentemente la energía. Esa es una prerrogativa de la deidad. Pero la mente de las criaturas puede manipular la energía y lo hace, en cuanto se vuelve expertos en los secretos de la energía del mundo físico. Cuando el hombre desea modificar la realidad física, sea ésta el mismo o su medio ambiente, lo consigue hasta el punto en que haya descubierto los caminos y maneras de controlar la materia y dirigir la energía. La mente sin asistencia es impotente para influir sobre lo material, salvo su propio mecanismo físico, con el cual está ineludiblemente vinculada. Pero a través del uso inteligente del mecanismo del cuerpo, el hombre puede crear otros mecanismos, aún relaciones energéticas y enlaces vivientes, mediante la utilización de los cuales la mente puede controlar cada vez más y aún dominar su nivel físico en el universo. La ciencia es la fuente de los hechos, y la mente no puede operar sin hechos. Son los ladrillos en la construcción de la sabiduría que están cimentados unos a otros por la experiencia de la vida. El hombre puede encontrar, aún sin hechos, el amor de Dios, y el hombre puede descubrir, aún sin amor, las leyes de Dios. Pero el hombre no puede jamás comenzar a apreciar la infinita simetría, la armonía excelsa, la exquisita plenitud de la naturaleza, que todo lo comprende de la primera fuente y centro, hasta no haber encontrado la ley y el amor divinos y haber unificado experiencialmente estos elementos en su propia filosofía cósmica evolutiva. La expansión del conocimiento material permite una mayor apreciación intelectual del significado de las ideas y de los valores de los ideales. Un ser humano puede hallar la verdad en su experiencia interior, pero necesita un claro conocimiento de los hechos para aplicar su descubrimiento personal de la verdad a las exigencias cruelmente prácticas de la vida diaria. Es tan solo natural que el hombre mortal sufra sentimientos de inseguridad al verse inextricablemente atado a la naturaleza, mientras posee al mismo tiempo poderes espirituales totalmente trascendentes a todas las cosas temporales y finitas. Solo la confianza religiosa, la fe viviente, puede sostener al hombre entre estos problemas tan difíciles y confusos. De todos los peligros que acecha la naturaleza mortal del hombre y arriesgan su integridad espiritual, el orgullo es el peor. La valentía es valerosa, pero el egocentrismo es vanaglorioso y suicida. Una autoconfianza razonable no ha de ser deplorada. La habilidad del hombre de trascenderse a sí mismo es lo que lo distingue del reino animal. El orgullo es engañoso, intoxica y originador del pecado, tanto en el individuo como en el grupo, en la raza o en la nación. Es literalmente verdad. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Qué bonito. ¿Alguna observación? Si no, Flor, ¿sigues, por favor? Claro que sí, Marlene, muchas gracias. Vamos a seguir. 7. El problema del ajustador. La incertidumbre, con seguridad, es la esencia de la aventura al paraíso. Incertidumbre en el tiempo y en la mente. Incertidumbre en cuanto a los acontecimientos del ascenso progresivo al paraíso. Seguridad en el espíritu y en la eternidad. Seguridad en la confianza no cualificada del Hijo criatura, en la compasión divina y el infinito amor del Padre Universal. Incertidumbre como ciudadano inexperto del universo. Seguridad como hijo ascendente en las estancias del universo de un Padre todopoderoso, omnisapiente y omniamante. Y aquí nos hacen una pregunta los reveladores. Nos dicen, ¿puedo yo aconsejarte que atiendas al eco distante del fiel llamado del ajustador a tu alma?
El ajustador residente no puede detener ni siquiera materialmente alterar tu conducta de lucha, perdón, tu carrera de lucha en el tiempo. El ajustador no puede disminuir las dificultades de la vida mientras atraviesas este mundo de trabajo agotador. El residente divino tan solo puede pacientemente soportar mientras que luchas la batalla de la vida tal como se la vive en tu planeta. Pero podrías, si tan solo quisieras, al trabajar y preocuparte, al luchar y trabajar, permitir que el valiente ajustador luche contigo y para ti. Podrías ser reconfortado e inspirado de este modo, seducido y cautivado si permitieses que el ajustador te traiga constantemente las ilustraciones del verdadero motivo, el objetivo final y el propósito eterno de esta difícil lucha hacia arriba contra los problemas comunes de tu mundo material presente. Y es interesante estas preguntas que nos hacen aquí y creo que este párrafo también es para considerarlo y leerlo y tomar en cuenta lo que nos está diciendo el ajustador. Nos preguntan, ¿por qué no ayudas al ajustador en su tarea de mostrarte la contraparte espiritual de todos estos cansadores esfuerzos materiales? ¿Por qué no permites que el ajustador te fortifique en las verdades espirituales del poder espiritual mientras luchas con las dificultades temporales de la existencia de las criaturas? ¿Por qué no alientas a este ayudante celestial a que te alegre con la visión clara del enfoque eterno de la vida universal mientras contemplas perplejo los problemas de la hora pasajera? ¿Por qué te rehúsas a ser esclarecido e inspirado por el punto de vista universal mientras sufres entre las dificultades del tiempo y te pierdes en el laberinto de las incertidumbres que acosan tu viaje en la vida mortal? ¿Por qué no permitir que el ajustador espiritualice tu pensamiento, aunque tus pies deban caminar por las avenidas materiales de las empresas terrestres? Las razas humanas más elevadas de Urantia están mezcladas en forma compleja. Son una combinación de muchas razas y cepas de orígenes diferentes. Esta naturaleza compuesta hace extremadamente difícil el trabajo eficiente de los monitores durante la vida y aumenta indudablemente los problemas tanto del ajustador como del serafín guardián después de la muerte. No hace mucho estuve presente en Salvington y escuché a un guardián del destino presentar una declaración formal como disculpa de las dificultades de ministrar a su sujeto mortal. Este serafín dijo: muchas de mis dificultades se debieron al conflicto interminable entre dos naturalezas de mi sujeto. Este párrafo que vamos a leer ahorita normalmente está en el como párrafo normal, pero quise hacer resaltar lo que este serafín pone como positivo contra lo que es algo que no ayuda mucho a esa parte positiva, pero es nuestra realidad. Entonces lo puse así para poderle dar mayor atención a este párrafo. Vamos a leerlo juntos. Dice, nuevamente, muchas de mis dificultades se debieron al conflicto interminable entre las dos naturalezas de mi sujeto. El impulso de la ambición opuesto a la indolencia animal. Los ideales de un pueblo superior mezclados con los instintos de una raza inferior. Los altos propósitos de una gran mente antagonizados por el impulso de una herencia primitiva. La visión a largo plazo de un monitor perspicaz contrapuesta a la miopía de una criatura del tiempo. Los planes progresivos de un ser ascendente modificados por los deseos y anhelos de una naturaleza material. Los destellos de la inteligencia universal cancelados por los mandatos químico-energéticos de la raza en evolución. El impulso de los ángeles opuesto a las emociones de un animal. El adiestramiento de un intelecto anulado por las tendencias del instinto. La experiencia del individuo opuesta por las propensiones acumuladas de la raza. Los fines de los mejores sobrecogidos por la corriente de los peores. El destello de genio neutralizado por la gravedad de la mediocridad. El progreso de lo bueno retardado por la inercia de lo malo. El arte de lo hermoso manchado por la presencia del mal. La fuerza de la salud neutralizada
por la debilidad de la enfermedad, la fuente de la fe contaminada por los venenos del temor, el manantial del regocijo amargado por las aguas del dolor, la felicidad de la anticipación desilusionada por la amargura de la realización, los regocijos del vivir constantemente amenazados por los dolores de la muerte. ¡Qué vida! ¿Y en qué planeta? Y sin embargo, debido a la ayuda e impulso constantemente presentes del ajustador del pensamiento, esta alma alcanzó un justo grado de felicidad y éxito y aún ahora ha ascendido a los salones de juicio de los mundos de estancia. Este documento fue presentado por un mensajero solitario de Orgontón y la lectura de hoy nos fue dada por Rita Colantonio, Elenita López, Marlene Fandiño y una servidora, Flor Robles. Me parece sensacional estos últimos párrafos, esta sección, porque nos habla de nuestra realidad en ambas formas, o sea, nos pone todo lo que es bueno, pero la contraparte de todo lo que nos afecta. Después de todo, y como dijo Siller hace un rato, pues sí estamos como un poquito contracorriente, ¿no? Porque tenemos tres detalles. Uno, somos planeta decimal. O sea, ya por ahí ya tenemos diferente la situación. Por otro lado, sufrió nuestro mundo una rebelión y luego después una falta. Claro, la contraparte buena fue que vino Jesús acá, que vino nuestro soberano. Pero en realidad en este mundo sí, las cosas se ven más difíciles y como dijeron, ¿por qué hay que ver la parte negra si hay un montón de blanco? El problema es, bajo nuestra realidad actual no vemos lo blanco porque nuestra realidad material y todo lo que vemos alrededor parece malo, o sea, todos los medios de comunicación, toda la información nos llega con todo lo malo. Pero como dijo Rita, y tiene toda la razón, hay muchísimos grupos que sí están buscando, muchas personas que están buscando algo más profundo, algo más espiritual, algo más relacionado con lo que es bueno. Entonces, eso, el problema es que no se ve. Y claro, muchos de esos grupos son como grupos aislados y aún no nos damos cuenta de que existen porque no los vemos o porque por lo mismo, como están aislados, no los conformamos todos juntos. Pero eventualmente yo creo que sí podríamos ir creando una masa crítica y una vez que se forme una masa crítica que pueda estar bien establecida, bien conformada, no hay forma de echar marcha atrás. Octavio, tú dices que sientes, o Siller, me gusta más Siller, no sé por qué te digo Siller. Tú dices que crees que ya no hay marcha atrás. Yo creo que sí la hay, te voy a decir. No hay un mundo que se haya creado y que se haya puesto vida y que la vida como tal vaya a desaparecer. Nuestro mundo, yo tengo fe sin duda, va a llegar a luz y vida. Claro, el problema es que ahorita estamos viviendo el momento difícil de nuestra realidad. Y claro, ahorita lo vemos difícil, pero no sabemos si generaciones antes lo vieron igual de difícil o peor. Ahorita nosotros tenemos muchas comodidades que gozamos. Claro, el materialismo, el secularismo nos están jugando en contra, eso sí es cierto. Pero entonces tenemos una super herramienta para poder contrarrestar el efecto del materialismo. Sí, hay que trabajar con los jóvenes y es una pena si no trabajamos con ellos. Hay que tener fe, pero como dijo Juan Pablo, hay que trabajar también porque tenemos de algún modo que influenciar en los jóvenes. Será nuestro legado. Y algún día nos van a pedir cuentas, algún día nos van a decir, oye, sí, bueno, tú supiste, querías la revelación, la viste, la supiste, ¿y qué hiciste? Y no podemos decir, ay, 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 pues estaba esperando a ver qué pasaba. No, 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 tenemos que actuar ahora. Es nuestra tarea hoy en día. Y será nuestro legado para las siguientes generaciones. Y yo todavía me voy un poquito más allá. Yo quiero creer, pero eso ya es una percepción mía. Somos un planeta decimal, ¿ok? Yo quiero creer que justamente siendo un planeta decimal, eventualmente podríamos dar una sorpresita. Yo quiero creer que tenemos el potencial para poder crear un cambio. No va a ser de la noche a la mañana, lo sabemos, no. Por eso dieron la revelación para 1000 años. Pero a lo mejor sí se puede. O sea, hay que tener fe, hay que trabajar, pero
poniendo la parte positiva en todos nuestros pensamientos. Y bueno, siguiendo los lineamientos de la revelación y leyendo como 20 veces el libro Durante y tratando de entender qué nos dijeron. Pero en fin, puedo hablar horas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene algún comentario? Wow, parece que quedó todo súper Sí, clarito. Adelante, adelante. fue un espectacular cierre con broche de oro, la cereza del pastel. Qué final tan espectacular. Gracias. Bueno, Qué lindo. voy a pasar el micrófono a Carlitos porque si no puedo hablar 3 horas más. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor, y gracias a todos ustedes por su fidelidad, su asistencia. Y los invito para el próximo jueves con el documento 112 sobre la supervivencia de la personalidad. Creo que ese es el nombre. Va a estar muy interesante. Y entonces, pues, un feliz resto de día, una feliz fin de semana. Gracias por todo y hasta entonces. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias a todos. Feliz año a todos. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Gracias.